Este cortometraje es el primer paso para mostrar la necesidad de abrir un debate que conduzca a tener una conciencia colectiva de las desastrosas consecuencias que tiene la pobreza para las personas que la sufren a cualquier edad y en toda la sociedad en su conjunto. Propone la producción de un documental que explique con mayor amplitud y detalle lo que significa vivir en pobreza. Aborda los bulos y mentiras que la justifican, sobre todo de la pobreza próxima, y propone iniciativas y estrategias capaces de reducirla. Me voy, que llego tarde. Vale, luego nos vemos en la universidad. Este trabajo que estoy haciendo en la universidad me está dando muchos dolores de cabeza. Pero sin embargo es un reto. Es una manera de conseguir, consultando a expertos, con mis compañeros, dar un poco de luz al concepto de pobreza, que tan poco se habla de él y que tan complejo es, ¿no? Pero a la pobreza próxima, a la pobreza cercana, a la que tenemos al lado, nuestra vecina. Quiero aprender lo que significa ser pobre en España y Europa. La trompeta, 3 y... La trompeta se espeta, la trompeta se espeta. Clarinet, 3 y... Al clarinet, va. Al clarinet, va, dua, Siempre ha habido rico y pobre. ¿Quién sería el listo al que se le ocurrió esta frasecita? Xamfrà es un centro en el que trabajamos, yo diría que mejor reivindicamos el cumplimiento del derecho a la práctica artística universal, poniendo la mirada especialmente en los colectivos más vulnerables y en niños, adolescentes, adultos y todas las personas que se acerquen para practicar artes. Música, teatro y danza se convierten en lenguajes compartidos en los que personas muy distintas, de procedencias muy distintas, de situaciones muy diversas, conviven en proyectos de creación artística comunes en un proceso de inclusión y de integración entre iguales. En Xamfrà no trabajamos solo para personas que están en riesgo de exclusión, sino que precisamente enfocamos el uso de las artes para hacer participar conjuntamente a personas que viven en riesgo de exclusión con personas que no viven ese riesgo. Voy. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué hay? Venga para adentro. Reyes,
Estoy haciendo un cafelito. ¿Se te apetece? Ay, sí, pon un café. Que vengo. ¿Te cojo la chapa ahí? Venga, venga, me echo una manilla, vale, gracias. Aquí las tienes. Gracias, gracias. Bueno, ¿qué tal va todo, Rafael? Bueno, va muy bien, muy bien. Tirando, ¿no? Tirando, aquí haciendo lo de... ¿Y a ti cómo te gusta esto? ¿El cafelito cómo te lo pongo? Pues a mí, ya sabes, con leche, porque a mí solo no, ¿eh? Cortito y eso no. Que me sabe muy fuerte. Todos los días veo en los medios la pobreza lejana. Pero que poco se habla, ¿no? De nuestra gente, de nuestros barrios, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades. ¿Por qué se miente tanto y se confunde sobre la pobreza? Porque hay tanta gente implicada para generar pobreza. ¿Quién tiene el poder para empobrecer a los demás y hacerse cada vez más rico y más poderoso? ¿Quién le ha dado ese derecho? ¿Qué monstruos son esos? ¿Qué tal? ¿El café? Cafelito. Seguramente muchos tienen miedo a la pobreza y rechazan al pobre. Lo que realmente pretenden es mantener sus privilegios. Oh, Rafael, esto será una odisea. Menos mal que podemos consultar con los expertos, ¿no? Ahí estamos. Va. Bueno. Quizás porque todos queremos vivir bien y reconocer aquello que menos nos gusta y que esté cerca de nosotros, creemos que no es correcto o no es positivo, ¿no?, para nosotros o nuestras familias. Y esa es parte del problema que hay en España para visualizar la pobreza infantil, que incluso las propias familias intentan ocultarlo, ¿no? España es uno de los países de la Unión Europea con una tasa de riesgo de pobreza más alta, junto con países básicamente del este de Europa, Bulgaria, Rumanía, Italia justo está por detrás de nosotros. Tenemos un índice de pobreza muy alto en el contexto europeo, sí. Esto está relacionado con que hay un nivel de desigualdad en España muy importante. La cohesión social se ha mantenido a un nivel de desigualdad especialmente alto, incluso en los últimos 15 años. No es nuevo a partir de la pandemia, sino que la pandemia lo que hace es hacer aún peor la situación en términos de desigualdad. Estamos contemplando lo que significa la pobreza, te cuestiona tu modo de vida, al mismo tiempo la queremos hacer invisible, queremos apartarla un poco de nuestro lado, la tenemos al lado, muy próxima, pero creo que esa pobreza hay que visibilizarla, porque nuestra tendencia es a no verla. La carencia material que conlleva la pobreza es uno de sus epifenómenos y en casos extremos puede ser fatal, pero en general no es el peor de los fenómenos que conlleva la pobreza. Yo creo que la pobreza sobre todo es eso, es sometimiento, es no poder tener autonomía, es decir, la capacidad de decir sí y decir no conforme a un proyecto, conforme a una idea, conforme a una inclinación, una querencia, un deseo. Esto es fundamentalmente la pobreza. Yo creo que si hay un logro señero en el siglo XX es la Declaración de los Derechos Humanos. Es la conciencia, fijemos que hasta 1948 nuestra humanidad no llega a la conciencia de que todas las vidas valen lo mismo, de que todas las vidas tienen la misma dignidad. Y eso se concreta en la Declaración de los Derechos Humanos y en un enfoque de derechos. Yo creo que va creciendo nuestra conciencia de que hay una serie de bienes de primera necesidad, que pueden ser la salud, la educación,
la vivienda, la orientación para el empleo, los servicios sociales, que deben ser incondicionalmente prestados a toda la sociedad. De lo que me estoy dando cuenta, Rafael, es de cómo la pobreza afecta a mayores y a menores, a adultos y a jóvenes. ¿Por qué la pobreza permanece a través de todos los tiempos? Quizás sea la codicia, el egoísmo, el individualismo. Yo diría también la ambición mal entendida. Otros, como Séneca, para que vean que esto ocurre en todos los tiempos, ¿no? Él decía que la única ambición positiva era la de no perder el tiempo. Sí, pero es que aunque el mundo pasa por momentos de prosperidad, ¿no? La pobreza no disminuye. Entonces, ¿no es cierto que hoy hay más pobres que nunca? Es una pregunta clave. Séneca también hablaba sobre los pobres de tal manera, de forma tan importante, que los consideró como dueños del universo. En España la relación es muy alta. Incluso hay un círculo de pobreza. Nosotros tenemos un símbolo que lo rompe, porque en este momento todos los informes a los cuales el Alto Comisionado ha tenido conocimiento marcan que casi la mitad de niños y niñas que viven en familias en situación de exclusión social o de pobreza terminan siendo pobres de mayores. Es decir, la pobreza en España en este momento se hereda. Pero también hay otro aspecto que me interesaría abordar. Cuando la contemplamos en su espacio territorial, el diseño de la ciudad, dentro del modelo socioeconómico en el que estamos insertos, sigue adoleciendo de la misma cantinela. Diseñan ciudades urbanas, diseñan servicios, diseñan equipamientos, estrategias de movilidad, disfrute de servicios, expansión de la cultura, y la diseña en un modelo que no contempla la pobreza. Es verdad que en un modelo social anterior el empleo parecía ser la piedra angular, en el empleo se basaba la remuneración, en el empleo se basaba las pensiones, la prestación de desempleo, incluso la prestación sanitaria, y de alguna manera el empleo se entendía que era la mejor política social, ¿no? Hoy en día no podemos dejar sin duda el empleo, tenemos que buscar un país más productivo, más competitivo, que también tenga capacidad de generar cotizaciones sociales e impuestos, pero hay otro elemento que es el territorio. Y en el territorio es muy importante, dijéramos, unir el estado de bienestar que está en el territorio, la escuela pública, el centro de salud, el centro de servicios sociales, la política de vivienda, ese elemento comunitario donde se unen, se dan la mano las agencias públicas de bienestar y las entidades asociativas del tercer sector, la innovación social, es fundamental para reinventar esa comunidad. Pero las evidencias acumuladas palmarias a través de generaciones de que la pobreza no solo no disminuye, sino que aumenta, debería, si hubiera honestidad en confrontar los problemas, a cuestionar, a reflexionar acerca sobre si los supuestos sobre los que se construye esa creencia son sólidos, son ciertos, ¿no? Porque no ha habido, por supuesto, en términos absolutos, sin discusión de ningún tipo, más pobreza en la historia de la humanidad de la que lo hay en nuestro tiempo. Hay varios bienes clave para el desarrollo de la vida que tenemos que financiar, como es la educación y la sanidad de forma clave. La siguiente sería la vivienda, ¿no? Lo que parece en las democracias es que seguramente se ha olvidado un poco la idea esta de que somos una sociedad. Yo creo que en gran medida, incluso aquellos que más apoyaban la reducción de las desigualdades sociales, creyeron que a través de la generación de crecimiento iba a ser suficiente. Yo creo que ahora mismo seguramente la idea de la Europa actual no va en esa línea, me parece, afortunadamente.
Me causa pavor pensar que una de las mayores mentiras con las que solemos encontrarnos cuando hablamos de la pobreza es comprobar que en los periodos de mayor bonanza económica no se corresponden con una disminución de la pobreza. Fíjate como tanto en los etapas donde hay bonanza y hay prosperidad, como en los donde hay crisis y hay adversidad, los que pierden son siempre los mismos. Sí, pero es que, no sé, cuando profundizo, ¿no?, en la pobreza, me doy cuenta de la cantidad de bulos, de mentiras, de justificaciones. No sé, hay incluso religiosos, ¿no?, que justifican la pobreza. Realmente es un trabajo valiente que habéis asumido desde la universidad, de realmente desenmascarar las falacias que rodean a muchos conceptos que se vierten sobre la pobreza, descubrir las mentiras, la utilización que se hace de la misma es un objetivo importante, destacado, valiente. Y todo eso, además, la condición es hacerlo como lo estáis haciendo, claro, con un valor científico, claro, con una mente abierta, con una posibilidades de participación importante. Sí, serio. Serio. Una cosa seria. Sevilla es el ejemplo demostrativo que cuando hay riqueza no se reduce la pobreza. En los siglos XVI y XVII arriban por el Guadalquivir los barcos procedentes de América repletos de oro y plata. Esto es aprovechado por unos pocos para incrementar su riqueza. El clero, la nobleza y las deudas de los Austrias para financiar las guerras. Sin embargo, en la totalidad del imperio se vive situaciones de pobreza, a veces pobreza extrema, especialmente Sevilla, que vive condiciones incluso de miseria. Estas agravadas también por procesos de epidemias e inundaciones. En un escenario de opulencia por una parte y de miseria por otra, surge un personaje importante que nos ayuda a comprender la pobreza, don Miguel Mañara. Don Miguel, tras una decisión importante en su vida, dedica su patrimonio a la atención a los pobres. Lo interesante de don Miguel es cómo dignifica este servicio a los pobres. Su intención es colocar a los pobres en un nivel de atención preferente con respecto al resto de sus conciudadanos. Tanto es así que don Miguel llega a denominarlos nuestros amos y señores. La importancia de don Miguel estriba entonces, y sobre todo, que desde un posicionamiento religioso se centra en recuperar la dignidad de los pobres, a través de una actitud de servicio permanente a sus necesidades vitales y espirituales, incluida la sepultura, que va mucho más allá del concepto de caridad. Don Miguel se convierte en un precedente importante del concepto de aporofobia, que está referido al rechazo de los pobres. Al considerar el servicio de atención a los pobres como un servicio de amor y respeto a su dignidad como persona. Lamentablemente, en nuestro país se ha interiorizado un neoliberalismo muy peligroso, donde aquellas personas
que no tienen éxito económico parece que fracasan en su proyecto vital, ¿no? Y por tanto nadie quiere reconocer que vive en un entorno, en un ámbito donde no todo el mundo triunfa. Vamos a ver, Rafael, ¿me quieres contestar al menos si los jóvenes de hoy, los de ahora, tenemos las mismas posibilidades que nuestros padres de construir nuestro propio proyecto vital? ¿A que no? ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué mis hijas no tienen un horizonte de estabilidad? Pues en parte por el éxito del contrato social de mi padre y de mi madre, por esa longevidad, esos 40 años de vida que hemos ganado en el siglo XX, esa liberación de la mujer de la dependencia del hombre, esa, dijéramos, sociedad más basada en el conocimiento, más libre, más liberada de ataduras familiares y comunitarias. Bueno, tenemos unas mejoras, mis hijas pueden decir que han tenido una sanidad pública gratuita de calidad, una educación pública gratuita de calidad, pero no tienen ese horizonte, dijéramos, de estabilidad laboral y habitacional. Y por tanto, necesitamos un nuevo arreglo, un nuevo contrato social, que no puede ser el anterior, debe ser uno nuevo y tiene que ver con justicia intergeneracional, tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con territorio, tiene que ver con una serie de factores que tenemos que construir entre todas y entre todos.